Bueno, se ha presentado un nuevo inconveniente, un nuevo percance, por llamarlo de alguna manera, en el mundo del fútbol. Florentino Pérez, el Real Madrid han estado, como quien dice, ya denunciando algo que comenta Luis Villarejo, que creo Luis Villarejo, no me acuerdo el nombre. Y realmente es llamativo por muchas cosas, lo vamos a repasar aquí porque como siempre intentando hablar del Real Madrid con el tema de los árbitros, tratando de sacar provecho de yo no sé qué. Bueno, muchas cosas que vamos a comentar y lo de siempre, lo único que les pido a cambio que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a escuchar un audio de algo que ha estado pasando con el tema de Florentino Pérez, porque bueno, el tipo este, ¿cómo es que se llama? El Villarejo, ha dejado unas declaraciones bastante interesantes y bastante polémicas que ha hecho que reaccione inmediatamente el Real Madrid, creo que de manera correcta, aunque yo tengo un matiz que les voy a decir sobre el final del video relacionado con este tema que van de la mano de Florentino, del Real Madrid y cómo se actúa cuando se meten con el presidente del Real Madrid, cómo se actúa cuando pasa algo con el Real Madrid, que creo que hay dos situaciones diferentes y que la verdad a mí no me gustan del todo. Entonces vamos a empezar a escuchar las declaraciones. Bueno, aquí ya están las declaraciones de este hombre para RAC 1, la radio catalana esta, que bueno, es lo que es también. Entonces vamos a escucharlo y ya lo comentamos. Tu interés era ciertas... Lo que le buscaban por el tema independentista. Y yo lo único que vi es que era un lobista que además había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partidos. Lo mismo que ya... Sandro Rosell. Sí. Vamos, todos los presidentes de... ¿Florentino Pérez también? Bueno, de alguna manera el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo. Yo entienda que mi trabajo siempre es un trabajo de inteligencia, un trabajo donde yo vuelco en notas de inteligencia mis informaciones, ¿de acuerdo? Y esas informaciones luego se judicializan o no en el caso de que se comprueben. En el caso del Madrid no se ha judicializado. Bueno, ya vamos a pausar un momentico para poner el otro pedacito que lo tengo en otro clip, porque aquí subieron solo esa parte donde hablan de Sandro Rosell y donde él dice claramente que si hay algo raro como de intento de amañar partidos. Y dice lo de Florentino, dice que todos los presidentes, que Florentino Pérez sí, pero aquí dice otra cosita más importante. Pero este solo sí tengo el audio, así que vamos a escucharlo. ¿Pero Pérez también? Bueno, de alguna manera el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo. En el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça sí. Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo. ¿Por qué? El club... Bueno, lo que les estaba comentando, ahí está lo que decía el sinvergüenza este. En primera instancia, bueno, él reconoce el tema este del Barça, que ha estado comprando árbitros. El tipo le dice que evidentemente el caso del Barça es algo que sí está judicializado y que en el caso del Real Madrid pues no, aunque él dice que incluso antes del Barça ya el Real Madrid lo había intentado. Y cuando él le pregunta que bueno, que lo de Florentino no está judicializado, que no se puede judicializar a don Florentino y que sería un suicida quien se atreva a algo parecido a esto que estamos escuchando. Y es bastante llamativo teniendo en cuenta que este es un hombre que desde hace muchos años ya ha quedado evidenciado que ha estado intentando desprestigiar al Real Madrid, ha querido sacar de, como quien dice, de la palestra a Florentino Pérez, incluso diciendo que le salía muchísimo más barato matarlo. Hemos escuchado ese tipo de declaraciones, se las voy a colocar en breve para que más o menos tengamos una idea de lo que estamos diciendo. Y bueno, vamos a escuchar este audio que también me pareció bastante interesante y que seguramente ya lo habrán escuchado, pero vamos a refrescar un poco la memoria del tal Villarejo este. Escuchar al excomisario Villarejo y al entonces jefe de seguridad de Iberdrola, en el que hablan de matar de cara a la opinión pública a Florentino Pérez. ¿Por qué no me sale más barato matarle? No, matarle, macho. Estás hablando de unos temas y tal ahí que cuando... De verdad que me sale mucho barato matarle y evito problemas. Una semana fuera muerto. Menos mal. La ha matado el coche. Bueno, menos mal que tiene tu... Ha cogido el virus de la gripe. Menos mal. Pues el plan de ambos...
pues el plan de ambos era obtener información comprometida de Florentino Pérez e incluso proponen fabricar un escándalo en el caso de no encontrar nada para acabar con él. De hecho, en otros audios se plantean hacerle un montaje con un niño al lado. Esos audios fueron grabados en 2009 cuando Florentino Pérez poseía casi el 20% de las acciones de Iberdrola y pretendía ampliar su capital para así poder reclamar un sillón en el Consejo de Administración. Una idea que no gustaba nada al entonces presidente de la Energética, Ignacio Sánchez. Bueno, amiguitos, ¿qué quieren que les diga? Ahí más o menos estamos viendo la clase de personaje con la que estamos tratando, la clase de personaje que está juzgando este tipo de cosas. Y es muy llamativo porque, como les digo, hemos escuchado durante algún tiempo este mismo Villarejo decir cosas como que no, como que realmente el que ha estado comprando árbitros ha sido el Real Madrid. De hecho, la gente esta de Kitty Jux que saca lo del Barça, dicen que ellos investigaron muy a fondo lo que tenía que ver con el Real Madrid a ver si encontraban algo y que no pudieron encontrar absolutamente nada. Sin embargo, este Villarejo sí sigue afirmando este tipo de cosas. Y bueno, el Real Madrid ha afrontado una acción legal, ya lo ha emitido a través de un comunicado. Pero quiero que escuchemos, antes de ver el comunicado, quiero que escuchemos algo que ha dicho Javier Tebas relacionado con las palabras del Villarejo porque me pareció bastante llamativo. Entonces escuchemos a Villarejo. Bueno, Villarejo dice dos cosas, ¿no? Que Florentino había sobornado árbitros y dice que es intocable también, ¿no? De las primeras, si tiene algo que lo demuestre, ¿no? Villarejo habla mucho, tiene poco pico y luego poco documento. Y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Yo por eso muchas veces hablo periodistas estilo Villarejo, ¿no? Te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver que pueda tener problemas. Entonces tendrá que sacar más. Pero la segunda parte que él dice que Florentino es intocable, que se la había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Esa me la creo, conociendo de toda esa, porque no es que la diga Villarejo, es una cosa vox populi en este país, ¿no? Pues nada, también Javier Tebas dándole credibilidad a una persona que ya no está entre nosotros. Es un poco lamentable lo que dice Tebas, aunque al principio tiene cierta razón, diciendo que si él está intentando hacer algo, escuchar algo, pues por lo menos que lo demuestre, que diga, mira, esto es lo que pasa. Por esto es que yo digo que Florentino intentó comprar árbitros. O sea, ¿ustedes creen que si esto hubiera sido así ya no hubiera salido a la luz pública? No estuviera este tipo diciendo cualquier barbaridad que se le ponga dentro de unos medios de comunicación. Pero bueno, me parece llamativo. Y Tebas dice que es una vox populi, que lo de que Florentino es intocable. No me parece que sea intocable, me parece que es sencillamente una persona que ha hecho las cosas bien, que ha tenido sus detalles, sus errores como cualquier ser humano, pero que no hay nada en lo que se puedan agarrar para decir vamos a llevar a este hombre a juicio. Al que sí van a llevar a juicio, todo parece indicar, y le van a dar la oportunidad de poder expresarse libremente de todas las acusaciones que ha estado haciendo es al Villarejo. Dice, comunicado oficial del Real Madrid el día de hoy, 3 de octubre del año 2023. El presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC 1. Y bueno, lo que les estaba comentando es bastante interesante lo que les estaba diciendo, porque además de que es un hombre que estuvimos escuchando que públicamente estuvieron intentando reventar a Florentino Pérez, que estuvieron investigando a ver si le salía algo torcido. Obviamente no se consiguió nada, y al no encontrar nada, pues estuvimos buscando cosas para hacerle un montaje y sacarlo de la opinión pública o destruirlo a nivel mediático, y obviamente no se ha podido ninguna de las dos porque era bastante complicado. Este mismo hombre tiene tiempo acusando al Real Madrid y ya le ha llegado su momento. Ahora va a tener la brillante oportunidad de poder demostrarlo ante un juez, porque al final es lo que importa. Tú puedes decir misa, pero si tú no eres capaz de demostrarlo, creo que es un problema que tienes tú. Pero bueno, un tipo que ha estado envuelto en tantas polémicas, yo creo que le caigan un par de añitos ahí por difamación, la verdad es que poco debe importarle. Pero me parece llamativo que el Real Madrid inmediatamente sale a la defensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, un comunicado oficial inmediatamente, y es algo que a mí no me gusta tanto, porque cuando se trata de Florentino aquí se arma el lío que se tenía que armar, pero cuando se trata de un futbolista o de algo que está molestando directamente al club, al Real Madrid como institución, se tardan más para subir los comunicados o sencillamente no hacen nada, se quedan de manos cruzadas. Es algo que a mí nunca me ha terminado de convencer. Pero bueno, sí me gusta esta actitud del club.
que todo lo denunciable vayan y lo denuncien, porque ya está bueno que mientras el Barça, que está siendo investigado por haber pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y aquí todo el mundo callado, aquí el Real Madrid, que no tienen nada con qué acusarlo, si sale cualquier imbécil a decir cualquier estupidez. Pero bueno, ya iremos viendo qué acaba sucediendo con esto. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Villarejo este, a ver si se calle un poquito y deje de acusar tanto sin pruebas, porque al final lo que importa en esta vida siempre son las pruebas, y en cambio hay un tal Negreira que sí tiene las pruebas ahí. Lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.